Buenas noches, que el Señor les bendiga. Le damos una vez más la más cordial bienvenida a esta transmisión de mi casa a su casa, un tiempo con la palabra del Señor. En esta ocasión queremos entrar al estudio de la famosa parte de la Escritura que nos habla de la armadura de Dios, en el capítulo 6 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, a partir del versículo número 10, y la idea es hoy concluir con este estudio que ya se ha prolongado por más de un año, donde hemos recorrido verso por verso toda esta extraordinaria epístola que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó como una de las tantas joyas hermosas que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Espero que estén teniendo una extraordinaria semana y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida para ser edificados por la palabra, ser desafiados por la palabra, ser animados por la palabra y ser también consolados por la palabra. Esa es la múltiple funciones que la palabra de Dios tiene como propósito cumplir en nuestras vidas. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice que la palabra de Dios es inspirada y es útil, y la utilidad final es que el hombre y la mujer de Dios sean perfeccionados para toda buena obra. Vamos a tener una palabra de oración y de esa manera vamos a iniciar con este estudio. Padre, venimos delante de tu presencia muy agradecidos por la oportunidad que nos das en esta noche, una noche más de jueves, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por el maravilloso tesoro que tenemos en las Escrituras. Gracias por darnos tanta instrucción en ella, una palabra, Señor, que es inagotable en su contenido, una palabra, Señor, que conforme vayamos a ella, más riqueza podemos extraer. En esta noche pongo en tus manos mi vida y la vida de cada persona que en este momento nos hayan de seguir en vivo o aquellos que lo vayan a hacer de manera diferida. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y permite que podamos, posterior a este estudio, podamos reflexionar en la palabra y luego nos permitas, como te lo hemos pedido en ocasiones anteriores, que esta palabra baje de nuestra mente a nuestro corazón y luego de nuestro corazón vaya a nuestros ojos, oídos, manos y pies en nuestra manera de vivir, afectándola de acuerdo a lo que hoy aprendamos. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y en su nombre te damos muchas gracias. Amén. Les saludamos con el gusto de siempre la hermana Becky, mi esposa, quien me acompaña en esta noche, en este cuarto. Y queremos entrar entonces al estudio de la palabra. La invitación, como siempre, es: tenga su Biblia a la mano, tenga un cuaderno de notas, una pluma para hacer anotaciones, un color para resaltar palabras importantes de la palabra que vamos a estar leyendo, una tacita de café o una taza de té, y dispóngase, desconéctese de cualquier distracción y vamos a centrarnos en la palabra del Señor. Leo en el capítulo 6, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, a partir del versículo número 10, el pasaje conocidísimo sobre la armadura de Dios. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo,
tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y luego la salutación final del verso 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual enviaré a ustedes para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Este es el pasaje, esta es la escritura. Y si usted tiene una Biblia, cualquier Biblia tiene como título en este pasaje, título que es un título editorial, es decir, no es parte de la escritura, pero para propósito de facilitarnos la comprensión de lo que trata el tema, que a veces esto se puede convertir en algo en contra del estudio, porque en lugar de poner atención a la lectura, el título ya predispone nuestra mente en una dirección. Pero el título editorial es La armadura de Dios. Mire, hemos estado hablando de esta epístola. Dijimos en el capítulo 1 al 3, el apóstol Pablo nos habla sobre las verdades espirituales, teológicas, doctrinales, sobre los conceptos que son importantísimos tener en mente, donde él nos explica lo que nos ha ocurrido a todo hombre y toda mujer que por la fe, al oír el Evangelio, se ha arrepentido y ha entregado su corazón a Jesús. Pablo explica en los primeros 3 capítulos que a través de esa acción nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, fuimos perdonados, fuimos adoptados como hijos y bueno, toda una lista de extraordinarias bendiciones. Y Pablo lo resume en el versículo 3 diciendo que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y avanza a través del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, explicando nuestra nueva identidad, estableciendo una y otra vez que ahora nosotros estamos en Cristo y que nuestra nueva identidad como personas no está descansando en nuestra etnia, nuestro lugar de nacimiento, el color de nuestra piel, nuestro nivel de educación, cuál es el origen familiar que pudiéramos trazar genealógicamente, sino que ahora nuestra identidad se basa única y exclusivamente en esta nueva relación que tenemos con Dios a través de Jesús. Luego, en los capítulos 4 hasta el capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo nos habla de las consecuencias éticas, conductuales que se derivan del hecho que ha explicado en los primeros 3 capítulos, estar en Cristo. Describe cómo es que se comporta la nueva humanidad que Dios a través de Jesús ha venido a formar. Una nueva humanidad que se caracteriza por el amor, por la unidad y por el compañerismo. Después de que Pablo explica las consecuencias éticas, morales y de conducta que el pueblo de Dios habremos de exhibir, él establece en el 5:18 de la epístola cuál es la clave que nos permite aspirar a vivir ese estilo de vida que se nos describe en los capítulos 4 al capítulo 6, versículo número 9. Y quizá el versículo más impactante es el versículo 1 del capítulo 5, donde Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios y que seamos imitadores de Jesús. Y en el 5:18 Pablo dice que la única manera de lograr eso es viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Luego,
en el capítulo 6, versículo 10 en lo adelante, Pablo concluye con la narración. Y la palabra final de Pablo, mire cómo lo dice en el versículo 10. Por lo demás, la Nueva Versión Internacional usa la siguiente expresión: por último. Y la Nueva Traducción Viviente usa la palabra o la expresión una palabra final. Es decir, aquí Pablo concluye. Y es interesantísimo notar la forma en que Pablo concluye. Y él, después de decirnos quiénes somos, lo que ha ocurrido, nuestra nueva identidad, no éramos pueblo, ahora somos pueblo. No éramos de la familia de Dios, ahora somos de la familia de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora Él nos dio vida en Cristo Jesús. No teníamos relación con Cristo, ahora tenemos una relación personal con Él. Vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, ahora la tenemos. Vivíamos ajenos a los pactos y a las promesas, ahora participamos de los pactos y las promesas. Luego, de la vida ética. Cuando Pablo concluye con esos dos aspectos fundamentales, lo que somos y lo que debemos de vivir, cómo debemos de vivir en función a lo que somos, Pablo toma un tiempo para aclararnos que lograr vivir a la altura de lo que se espera de nosotros. ¿Y quién lo espera? Dios espera que vivamos a esta altura y nos ha provisto de todos los recursos para vivir en victoria y vivir de acuerdo a lo que se nos describe en los capítulos 4 al capítulo 6, versículo 9. Hemos sido dotados de todo lo necesario. Vivan llenos del Espíritu Santo. Pero Pablo nos advierte de una situación aquí. Nos pone al tanto de una guerra espiritual en la que todo hijo e hija de Dios estamos involucrados por el simple hecho de que ahora estamos en Cristo. Es decir, ningún creyente estamos exento de estar involucrados en esta guerra espiritual. En esta guerra espiritual, Dios ha establecido de antemano, como dice Pablo en Romanos 8, que en Cristo somos más que vencedores. Pero Pablo establece que esta lucha espiritual en la que estamos involucrados, querramos o no, nos guste o no, lo ignoremos o seamos conscientes de eso, todo cristiano está involucrado en una guerra espiritual. Estamos involucrados. Todo creyente en ese sentido, a través de esta figura y de esta realidad, somos soldados de Jesús. Soldados que batallamos para dos cosas. 1, avanzar el reino de Dios en la tierra. Y 2, batallamos para mantenernos firme contra todo el ataque del mismo infierno que se lanza contra todo hijo e hija de Dios. Recordemos esto que Pedro dice. Hermanos, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo anda alrededor del creyente como león rugiente, buscando a quien devorar. Es una figura sumamente gráfica y en un momento dado pudiéramos decir intimidante. La figura que usa Pedro como un león rugiente, y a veces que nosotros queremos caricaturizar ese texto diciendo, sí, es un diablo, pero está molacho. No tiene dientes y no tiene garras, porque Jesús se las tumbó. No es cierto. No caricaturicemos estas advertencias que son muy serias que la Biblia nos plantea con respecto a la realidad de esa lucha espiritual. Si bien es cierto que la Biblia dice que el enemigo ha sido puesto por estrado de nuestros pies y que en Cristo Jesús Él nos ha dado autoridad para hollar al enemigo y pisarlo, y que Él no tiene autoridad sobre nosotros y que la victoria ya ha sido decretada en favor de nosotros en Cristo Jesús, no por eso debemos de minimizar el hecho de la guerra, ni descuidarnos, ni de bajar la guardia. Ahora, no olvidemos lo que Jesús nos dice en San Juan 10:10, uno de los versículos más conocidos y que más nos encanta por lo que promete.
¿Qué es lo que promete el versículo 10 del capítulo 10 de Juan? Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el antecedente de esa tremenda promesa de Jesús es digna de considerar. Y él dice que el ladrón viene a hacer tres cosas: a robar, matar y destruir. Y luego él dice, pero yo he venido. No debemos de enfatizar la segunda mitad del verso a costa de ignorar la primera mitad. Debemos de impresionarnos por lo que Jesús declara. Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Y debemos de impresionarnos con la verdad que Pablo dice en Romanos 8, que en Cristo somos más que vencedores. Impresionados con eso. Pero no debemos de ignorar la advertencia. No debemos de ignorar el hecho de que hay un ladrón que trabaja 24/7, es insistente, es incisivo, es astuto. Recordemos que al diablo se le atribuyen varios adjetivos, se le califica de varias formas que nos ponen con claridad en sobreaviso de la capacidad que él tiene de dañar nuestras vidas. Y cuando digo dañar nuestras vidas, me refiero, y pongamos mucha atención a esto por favor, el diablo no puede robarnos la salvación. El diablo no puede tocar nuestro espíritu. Pero el diablo puede engañarnos al punto de que en nosotros los planes de Dios se frustren. Él no puede robar la salvación, pero puede frustrar los planes y los propósitos que Dios tiene para mi vida y los planes que Dios tiene a través de mi vida para bendecir a otras personas. Bien, vamos a entrar al pasaje después de esta introducción, donde el propósito de esto que he dicho es, hermanos, seamos conscientes. La vida cristiana no es un día de campo, no es un paseo en el parque, no es así. Y nosotros debemos de armarnos de ese pensamiento, no para estresarnos, no para perder la paz ni el gozo, sino que sencillamente nosotros seamos conscientes de eso para estar alertas. Recordemos lo que Jesús dijo en otra ocasión: velen y oren para que no caigan en la tentación. Así es que con todos esos pasajes queremos entrar. Pablo aborda el mismo tema aquí, la realidad de la lucha espiritual en la que cada hijo e hija de Dios estamos involucrados. Desde el momento y punto en que le dijimos a Jesús sí, Él se convirtió en nuestro más grande y mejor amigo y nuestro más poderoso aliado. Pero en ese mismo instante, Satanás y todos sus demonios se constituyeron en nuestros más acérrimos enemigos. Por lo demás, en conclusión, por último, dice Pablo, mis hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El verbo fortalecerse es un imperativo, es decir, no es una opción, no se deja a nuestra discreción, es una orden. Como soldados, como hijos e hijas de Dios, se nos da una orden: fortalezcanse. El otro aspecto interesante del verbo fortalecerse, además de que es en modo imperativo, es que está en tiempo presente, y usted ya aprendió de su servidor lo que eso significa. Gramaticalmente significa que es una acción que yo debo de hacer continuamente. No me debo de fortalecer el domingo solamente o X días de la semana. Yo debo de fortalecerme constantemente. ¿Cuál es la fortaleza que tú y yo necesitamos para poder vencer y poder vivir de acuerdo a todo lo que Pablo ha descrito en los capítulos anteriores? Debemos de fortalecernos en el poder del Señor, en el poder y en la fuerza del Señor. El otro detalle interesantísimo aquí es que es un verbo en voz pasiva, lo que significa
que yo no soy el que realizo la acción. El recurso de esta fuerza no está dentro de nosotros mismos. Es una fuerza que nos viene del exterior, nos viene de Dios, nos viene de Jesús, nos viene del Espíritu Santo, nos viene de la palabra. Obviamente, nosotros debemos de realizar lo que se conoce como las disciplinas espirituales, porque a través de ellas colaboramos con lo que solamente Dios puede hacer, y es fortalecernos. Ninguna habilidad humana, ninguna destreza humana, ninguna capacidad humana alcanza para enfrentar y vencer en esta guerra espiritual en la que estamos involucrados. Así es que la orden es esta: fortalezcanse en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, segundo imperativo. El primer imperativo es fortalezcanse constantemente. El segundo imperativo, vístanse de toda la armadura de Dios. Dice la versión internacional: pónganse toda la armadura de Dios. Toda. Verbo en modo imperativo. Verbo en tiempo presente. Ya conoce las implicaciones. Vístanse de toda la armadura de Dios. Y aquí el verbo está en voz activa. Aquí yo realizo la acción. Entonces es importante que nosotros veamos esto. ¿Cómo nos ponemos la armadura de Dios? Bueno, vamos a llegar ahorita cuando entremos al estudio y a la consideración de los detalles. Pero entonces el segundo imperativo es que yo me debo de vestir todos los días, constantemente, me debo de poner toda la armadura de Dios. Sí, dice así el versículo: toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí Pablo no explica mucho, da una información. El diablo es un adversario serio y que él está acechando. Él está al acecho. Él tiene artimañas. Él es tramposo. Él es mentiroso. Él nos odia como pueblo de Dios y no va a descansar hasta frustrar el plan que Dios tiene para nosotros. Su intención es esa. Y aunque lo derrotemos y lo hayamos derrotado, por ejemplo, yo me entregué a Jesucristo en 1975. Estoy hablando de que tengo 44 años de haber rendido mi corazón a Jesús. Y yo pudiera decir que hasta estos 44 años Dios me ha dado su fortaleza, su protección, su poder, y yo me he vestido de la armadura de Dios de tal forma que me he mantenido firme hasta el día de hoy. Son 44 años de victoria, vamos a decirlo. Eso no significa que el diablo ya desistió. Él no va a desistir contra su servidor hasta el último aliento que el Señor me permita sobre la tierra. Él no se cansa de insistir con sus artimañas, sus acechanzas. Me ve, me vigila, aprovecha cualquier descuido que yo pueda tener para dar ese golpe que arruine el plan de Dios en mi vida, para mi vida, arruine mi testimonio y a través de arruinar mi testimonio, afectar la vida de muchas personas alrededor mío, principalmente la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de mi familia. No se nos olvide, Él es insistente y aunque tú hayas tenido la victoria contra sus artimañas durante muchos años, no significa que Él dijo, lo voy a dejar en paz. Él va a insistir hasta el punto en el que Él logre su deseo. Pero nosotros somos llamados entonces a vestirnos por la misma razón de toda la armadura de Dios constantemente. Mire, más importante
que entender un montón de detalles de demonología que aquí vienen, que a veces es donde nos perdemos. Que hay jerarquías en el reino de las tinieblas y que hay potestades y que hay gobernadores en regiones y en Asia. A veces nos perdemos en esas cosas. No estoy diciendo que no sean importantes, pero lo más importante es ir a la instrucción directa, los imperativos. Las otras son explicaciones, es información que nos da, que nos permite entender el imperativo. El imperativo aquí no es conoce toda la dinámica de cómo está organizado el infierno. Si tenemos la oportunidad, vamos a hacerlo. Pero el punto, el imperativo se recarga en dos cosas hasta ahorita. Y es el que nosotros nos fortalezcamos y dos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios, entendiendo que tenemos un adversario serio, que Él no se cansa y Él es capaz de armar complots contra ti y contra mí con el propósito de hacernos fracasar y de que el plan de Dios fracase. Pablo aclara, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque uno pudiera sorprenderse, algunos de los hermanos de Éfeso pudieran sorprenderse cuando Pablo dice que podamos estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Y yo qué tengo que ver con el diablo? Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, ¿y qué tiene que ver el diablo conmigo? Bueno, Pablo aclara, hermanos, acechanzas del diablo. ¿Por qué les digo eso si son cristianos, lavados con la sangre, hijos de Dios, más que vencedores? Porque deben de saber esto. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice la Nueva Versión Internacional? La versión Reina Valera lo dice con un negativo, no tenemos lucha. La versión internacional lo hace de una manera afirmativa, porque nuestra lucha, afirma que tenemos una lucha, no es contra seres humanos, acá usa la expresión carne, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Toda lucha que tú y yo tenemos, su origen no es en la carne, es espiritual. Entendamos esto, el diablo quiere arruinar tu vida, quiere arruinar tu matrimonio, quiere arruinar a tu familia, quiere arruinar tu ministerio, quiere arruinar tu iglesia, la iglesia donde participas, de donde pastoreas o donde eres miembro, quiere arruinar tu negocio y él va a hacer todo lo posible para lograrlo. Porque al arruinar eso, el plan y el propósito de Dios para tu vida en todas esas áreas se va a ver afectado. Y tu testimonio, que va a provocar que mucha gente busque a Dios y va a provocar que el nombre de Dios sea glorificado, tu testimonio y mi testimonio y el testimonio en todas estas áreas va a verse arruinado y entonces el plan de Dios se va a ver afectado. Entonces Pablo es muy explícito y es muy amplio en hablar de todas estas categorías en el reino espiritual para que nosotros, mi pensamiento es seamos conscientes de la realidad. No es el diablo solamente. El diablo no es omnipotente, el diablo no es omnisciente y el diablo no es omnipresente. Dios es todo eso, el diablo no lo es. Ahora, como Él no es ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, Él tiene una legión de servidores espirituales, lo que conocemos como ángeles caídos. La Biblia habla de que cuando Satanás se rebeló, dos terceras partes de los ángeles lo siguieron en esa rebelión y fueron expulsados del cielo. 2/3. ¿Te das cuenta? Uno solo se puede imaginar del tremendo conglomerado de servidores que Satanás tiene y él los dirige contra
nosotros como cristianos, repito, no puede tocar nuestro corazón, no puede tocar nuestra salvación, no puede tocar nuestro espíritu, pero puede frustrar los planes de Dios, de tal manera que nosotros estemos muy lejos de vivir una vida cristiana victoriosa y estemos muy lejos de experimentar la vida abundante que Dios a través de Jesús nos ofrece. Yo he venido a dar vida en abundancia, pero hay un ladrón que viene a robar, matar y destruir, y va a hacer todo lo posible para que tú no vivas en esa vida abundante. Muy bien, quiero avanzar. Estos seres espirituales se manejan en las regiones celestiales, a nivel de los aires. Así es que cuando enfrentemos un conflicto de tipo interpersonal, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en el negocio, sea en la iglesia, debemos de entender que el primer foco que debemos de tomar en cuenta es un ataque espiritual. Todo problema en estas áreas, todo problema que tiene que ver con nuestras relaciones, va a tener de fondo un ataque espiritual. Todos. Eso no significa que yo no tenga que arreglar asuntos a nivel horizontal en cualquiera de las relaciones. Yo debo de tomar el tiempo, entendiendo que hay una fuerza espiritual detrás de todo, lo cual me va a capacitar para no atacar a la persona con la que estoy teniendo el conflicto. Voy a entender que mi lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la persona, ni es de la persona contra mí, sino que hay una fuerza espiritual usando mi vida y a la vida de otra persona a través de actitudes, de palabras, de comportamientos, de pensamientos que vienen a complicar mi relación o nuestra relación. Y yo debo de entender que hay que ir a la raíz, y ir a la raíz es entender que este es un ataque espiritual. Pero, aunque es un ataque espiritual, no significa que yo no tenga que lidiar, trabajar de una manera sabia, inteligente, para arreglar mi situación con la persona que está en conflicto. Eso es muy importante entenderlo. Repito, para pasar al siguiente punto. Saber que es un asunto espiritual me permite abordar a la persona con la que pueda estar teniendo el conflicto de una manera muy diferente. Mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha o mi meta en un problema no es vencerte, no es derrotarte, no es lastimarte, no es agredirte, no es responder ojo por ojo y diente por diente, lastimadura por lastimadura, sino entender que hay una dinámica espiritual que quiere arruinar nuestra relación como cristianos, como matrimonio, como familia, y vamos a enfocarnos en ese punto. Y mientras nos enfocamos en ese punto, vamos a corregir los aspectos en nuestra vida en los cuales nosotros le hemos dado, ¿cómo se dice?, pie al enemigo para que nos ataque y vulnere la relación tan importante que hay entre tú y yo. Es muy importante entender esa dinámica espiritual que nosotros enfrentamos en los conflictos. Ahora, luego dice en el verso 13, después de que Pablo explica que tenemos un conflicto con el diablo, y que él tiene un gran equipo, un numeroso equipo que está trabajando bajo su dirección en contra de nosotros, vuelve al verso 3 para enfatizar lo que ha dicho en los versos anteriores. Por lo tanto, es decir, después de que han escuchado lo que les acabo de decir, de que tenemos un adversario serio, organizado, un ejército espiritual que batalla contra nosotros 24/7. Así es que, por lo tanto, les repito, tomen la armadura de Dios. Una vez más se repite el imperativo. Pablo está diciendo, iglesia, esto es algo serio. Esto es algo serio. Describe brevemente, sin explicar mucho, pero dice, tomen toda la armadura de Dios, no les queda de otra si quieren vivir en victoria. ¿Para qué? Para que puedan resistir en el día malo. Pablo nos advierte de que va a haber días malos. No todos los días son luz, no todos los días son frescos,
No todos los días en el creyente van a ser hermosos. Va a haber días malos. Días en que vamos a sentir que el mismo infierno se abre a nuestros pies y parece que nos va a devorar y parece que hemos llegado al límite de nuestras capacidades y parecerá que nosotros vamos a perder y vamos a ser derrotados. Pablo nos advierte de eso. Ahora, todas estas advertencias son importantes para que cuando se presenten. Ahora, ¿por qué se presentan? Entendamos esto. Se presentan porque tenemos un adversario. Hay veces que tú y yo, por decisiones que tomamos, por conductas o comportamientos que ejecutamos, le abrimos la venida al diablo para que nos ataque. Pero hay veces que sin hacerlo, el enemigo va a convertir días de nuestra vida como cristianos en días verdaderamente pesados. ¿Por qué? Porque esa es su chamba. Ese es su trabajo. Él no nos las va a poner fácil. Si Él no me puede atacar a mí directamente, Él lo va a hacer indirectamente a través de personas que son importantes para mí a mi alrededor. Mi pareja o mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis compañeros en el ministerio, la iglesia, mis hermanos en la iglesia, gente en el trabajo, gente en la escuela. Va a usar gente alrededor para entonces no ponérmela fácil. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, tenemos la capacidad de enfrentar cualquier vicisitud, cualquier carencia, cualquier limitación que ahorita tengamos enfrente de nosotros en el nombre de Jesús. Pero Pablo nos advierte, nos da otra vez el imperativo: pónganse toda la armadura de Dios, por lo que les acabo de reiterar, la lucha que tenemos. ¿Con qué propósito? Para que resistan. Existe la posibilidad de no resistir. Existe la posibilidad de caer. Existe la posibilidad de flaquear. Existe la posibilidad de la derrota. Por eso es que Pablo dice, para que puedan resistir. Es decir, es un imperativo. Si quieren resistir en el día del mal o en el día malo, déjeme cambiar la redacción. Si desean, si pretenden resistir el ataque del diablo, vale más que se pongan la armadura de Dios. Si no, no lo van a lograr. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Aquí está el tercer imperativo. El primer imperativo es fortalezcanse. Segundo imperativo, orden, es vístanse de toda la armadura de Dios. Tercer imperativo, estén firmes. Es una orden, como en el ejército. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y cuando pasaban las autoridades, los oficiales frente a ese gran número de jóvenes que estábamos ahí prestando el servicio militar en México, y él gritaba, ¡atención! Todo mundo dejábamos de hacer lo que estuviéramos haciendo si estábamos en tiempo de asueto, de relajo, pero el oficial gritaba, ¡atención! Todo mundo nos enderezábamos y dirigíamos la mirada y la atención hacia la voz que se escuchaba, y entonces decía, formación, formar filas, y todo mundo corríamos inmediatamente a formar filas, y luego decía firmes, y todos tomábamos la postura correspondiente. Es la idea aquí. La idea es un imperativo, es una orden. Estén firmes. En el creyente no debemos de tener la posibilidad. Bueno, es que Dios sabe que puedo fallar. Sí, Dios sabe que podemos fallar. Pero la orden es no fallen. La orden es estén firmes. ¿Existe la posibilidad de caer? ¿Existe la posibilidad de claudicar? Claro que existe. Pero el imperativo es, hey, Dios sabe, yo sé, dice Dios, que puedes caer, que puedes perder, que puedes ser herido de gravedad. Pero el mandato, la orden es, pero yo quiero que tú estés
firme, porque te he dado todos los recursos para que tú te mantengas firme, para que cuando venga el día malo y acabe todo, tú te mantengas firme y adelante en victoria, ¿verdad? Llevando adelante todo lo que yo me he propuesto en tu vida. Es posible caer en la batalla, es posible la derrota, es posible. Pero ¿cuál es el imperativo? Estén firmes. Estén firmes. Ese es el imperativo. Verso 14. Estad pues firmes. Luego nos explica de cuáles son los recursos que Dios nos ha dado y cuál es la armadura, cuáles son los elementos de la armadura de Dios que nos van a permitir estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando el infierno se abra y nos ataque y acabe todo, nosotros podamos resistir al punto de mantenernos firmes después de la contienda. Estad pues firmes, número 1, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice la nueva versión internacional, lo dice de la siguiente manera: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Es lo que dice la versión internacional. Acá en la Reina Valera habla de lomos, ceñidos vuestros lomos. El cinto se colocaba, no como nosotros acostumbramos, se colocaba un poco más arriba, se levantaba el vestido largo que se podía traer, ¿cuál es la palabra? Sí, el vestido que usaban, se lo levantaban y se lo ceñían para que no les estorbara a la hora de caminar y de desplazarse. Pero el punto es este. Dice, vístanse del cinto de la verdad. Mire dónde empieza Pablo. Pablo empieza hablando de que debemos de vestirnos con la verdad. Lo hemos dicho varias veces durante este estudio. La verdad es algo que se conoce, pero sobre todo es algo que se vive. Lo voy a volver a decir, porque si usted se olvida de muchas cosas, esto es algo que no debemos de olvidar con respecto a la verdad. La verdad es algo que se sabe, que se conoce. Yo sé, pero la verdad sobre todo es algo que se vive y que se practica. ¿Cómo puedo mantenerme firme contra las acechanzas del diablo? Viviendo la verdad. Mire, hay un escritor que se llama Neil Anderson. Él escribe varios libros sobre libertad espiritual y él tiene un tremendo ministerio en el área de liberación y de caminar en libertad en Cristo de todas las ataduras que el diablo pone en muchas personas y también él plantea que en muchos cristianos que les impide vivir una vida cristiana victoriosa y libre. Y él plantea la siguiente tesis. La lucha del cristiano es una lucha espiritual, es una lucha contra Satanás y sus demonios, pero no es una lucha de poder a poder, no es una lucha de poder a poder. Es decir, a veces nosotros tenemos la idea de que Dios está aquí a nuestro favor y el diablo está acá en nuestra contra, y que es una lucha de poder a poder. Pero debemos de entender algo, Satanás no tiene nada que hacer contra Dios y contra su poder. El poder de Dios es infinitamente mayor que el poder del diablo. El diablo es una creación de Dios. Es limitado. Dios es ilimitado. Entonces no es una lucha de poder a poder, porque el poder del diablo es nada comparado con el poder de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Entonces Neil Anderson dice, la lucha del cristiano es una lucha de la verdad contra el error o la mentira o el engaño. Esa es la verdadera lucha del creyente. Una lucha de la verdad contra el error o el engaño. El arma favorita de Satanás es el engaño y el error. Y obviamente cuando uno piensa en esto, inmediatamente mi mente vuela a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Satanás no va y pelea frontalmente contra Eva y Adán en el huerto del Edén. Él llega
sigilosamente, astutamente como lo sabe hacer, y lo hace a través del engaño, es decir, torcer la verdad de Dios, ir en contra de la verdad que Dios le ha dado a Adán y a Eva en el mandamiento, y entonces de esa manera él tiene éxito. Cuando Satanás incubó, plantó la semilla de la duda en la mente de Eva con respecto al amor de Dios y al buen deseo de Dios para con ellos, él logró sembrar la semilla que le garantizó a él el éxito y la semilla que explica el gran fracaso que tuvieron nuestros padres allá en el huerto del Edén. Jesús dijo: conocerán la verdad, y la verdad que conocen los va a hacer libres. Entonces debemos de armarnos con la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad de Dios? Esa es otra pregunta. ¿Dónde está contenida la verdad de Dios? Y aquí es donde hace su aparición este libro. ¿Cuántos saben qué es este libro? Es la Biblia. Es la palabra de Dios. Hoy no solamente tenemos acceso a través físico, a través de una Biblia como esta, sino que ahora todo mundo tenemos acceso a la Escritura a través de los dispositivos electrónicos que tenemos. El asunto no es o no ha sido qué tanto acceso tenemos a la Biblia. La Biblia todavía es el libro más vendido del mundo. Desde que la imprenta se inventó y desde que la Biblia se imprime, que fue el primer libro históricamente en imprimirse, el problema no ha sido el acceso a las Escrituras. En el tiempo antiguo era un serio problema, porque al escribirse sobre papiro, como se hacía, sobre pieles, sobre pergaminos, era extremadamente caro y muy difícil hacerse de una copia de los escritos. Pero en el tiempo de hoy es sumamente accesible, impresionantemente accesible. Hay Biblias con monitos, para aquellos que nos da un poco de flojera ver un montón de letras solamente en la página. Hay Biblias con monitos, hay Biblias animadas, hay Biblias en audio. En fin, el acceso a la Escritura es extraordinario desde hace muchos años. El problema no es la accesibilidad. El problema es mi actitud hacia el estudio de la palabra. ¿Y qué digo el estudio? Que eso estoy hablando de mucho. La disposición que yo tengo como cristiano, número uno, de leer la Biblia. Sencillamente leerla. De una manera devocional, constante, diaria. ¿Cuántos de los que estamos aquí conectados a través de esta plataforma leemos la Biblia todos los días? ¿Cuántos estamos involucrados en un programa de leer la Biblia, toda la Biblia, en un año? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos mantenemos fieles, si estamos en ese programa, de hacerlo todos los días? Ah, no, luego abono. No leo ahora y luego me pongo al corriente. Ese tipo de trampitas que nos permitimos. Habla de una cosa muy simple. Yo tengo problemas en valorar la importancia de la Biblia y tengo problemas en entender la seriedad del conflicto en el que estoy involucrado. Y tengo problemas para entender que el primer recurso que Dios me ha dado para vivir en victoria contra las acechanzas del diablo es conocer la verdad de su palabra. De quién es Él, quién es el enemigo, quién soy yo y cuáles son los recursos que tengo para vivir en victoria. La verdad no es algo que nos llega volando. No llega volando. La verdad es algo que yo debo de buscar intencionalmente, activamente y apasionadamente. La verdad es algo que yo voy a alcanzar aplicando todos mis sentidos. Conocer la verdad no es propia o no está al alcance de personas que son
¿Qué adjetivo uso? Que son flojitas. La verdad es algo que se debe de buscar con empeño, con ahínco, con dedicación, porque mira esto, el diablo sabe que el primer instrumento o herramienta o arma o elemento de la armadura que Dios me ha provisto para vivir en victoria, él sabe que es la verdad, porque él sabe que a través de la verdad todas sus artimañas, todo su engaño, toda su mentira, que es la plataforma desde donde él trabaja, queda al descubierto y es mucho más fácil desmantelarla. Ahora, yo no puedo tener toda la verdad en un momento. Toda la vida no me va a alcanzar para conocer toda la verdad de Dios. No. 45 años de cristiano, 44 años de cristiano, 30 años de pastor y de predicador, como 40 y algo de años de predicador, no me alcanzan para conocer toda la verdad. Yo no puedo hacer una pausa en la falsa pretensión de que ya lo sé todo. Ese pensamiento, ¿sabes de dónde viene? Del diablo, que te engaña y me quiere engañar, diciendo, oye Ricardo, pero es que tú ya no necesitas estudiar, ya no necesitas leer la Biblia. Tú ya tienes 40 y tantos años predicando, tienes una maestría en divinidades. Oh, Ricardo, tú has sido maestro y conferencista. Tú ya no necesitas, tú ya te las sabes todas. Eso es el engaño del diablo a través de la adulación. Y yo no debo de dejarme cebar por esas mentiras y esos pensamientos engañosos. Y yo debo de venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, Espíritu Santo, revélame cada vez más tu verdad. Somos tan ingenuos que nosotros a veces caemos presa de esos pensamientos engañosos. Ya no necesito. Hay gente que me ha preguntado, oiga pastor, ¿y a poco usted todavía estudia para predicar? Porque mucha gente, ha de pensar y piensa que a estas alturas yo no necesito. Es asunto de pararme, abrir la Biblia donde sea y como dice mi hijo David, no papá, tú de la letra I puedes sacar un sermón. Y dijo Dios, y de la pura I puedes hablar 40 minutos. ¿Verdad? Bueno, él lo dijo en plan de como un elogio, pero si yo no tengo cuidado me la puedo creer y decir, pues es cierto, pero entonces estaría sucumbiendo al engaño del diablo, porque él sabe que la primera herramienta que yo cuento para vencerlo es la verdad. Y repito, es la verdad que conozco. Ese es el primer punto. Conozco. ¿Cuál es la fuente del conocimiento de la verdad de Dios? Es la Biblia. ¿Qué tanto la leo? Estoy hablando de leerla nada más. Ahora, no solamente leerla, ¿qué tanto la estudio? No solamente es estudiarlo, ¿qué tanto medito en ella? No solamente es meditarlo, ¿qué tanto practico de ella? Porque si yo no aplico, entonces, ¿qué tanto la memorizo? Todo eso que lo he dicho hasta el cansancio y puedo sonar como disco rayado. Yo recuerdo esta experiencia cuando estaba en el seminario una vez pasando por una situación de sequedad espiritual, como se le da a llamar, porque todos pasamos por esos momentos de desierto seco, donde parece que nuestra vida espiritual no tiene nada de vida. Y yo estaba pasando por esa etapa y recuerdo que, uno en teoría sabe cuál es la clave para salir de eso, pero yo recuerdo que en esos días llegó providencialmente un folleto, un pequeño librito en mis manos, cayó en mis manos, que decía cómo vencer la sequedad espiritual. Y yo me emocioné cuando leí el título porque parecía que ese libro lo escribieron pensando en Ricardo Salazar para el momento preciso en que estaba viviendo. Y yo lo único que leí fue el título y me captó la atención, llamó 100% mi atención. Abro en la primera página y lo que encuentro en la primera página es Dios te está llamando a orar. ¿Cuál fue mi reacción? Decepción. Esa fue mi reacción. Decepción, y cerré el folleto. Vi el título, vi el autor y el autor decía Gigi Ávila. Los que son de ayer saben quién fue Gigi Ávila. Ok.
Con razón, Gigi Ávila, orar. Tengo que buscar a Dios. Dios me está llamando a orar para vencer esta sequedad. El punto que quiero hacer, para ya casi concluir, es este. A veces nosotros queremos métodos nuevos, fórmulas diferentes a las que la Biblia nos da para vivir la vida cristiana que anhelamos. Pero ¿sabes algo? Dios no va a cambiar las fórmulas. Dios no va a cambiar las formas, los métodos, las disciplinas, ahí van a estar. Pablo dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Dios no va a actualizarse, entre comillas, en ese sentido. Eso ya pasó de moda. El cristiano no vivimos por moda. Debemos de vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice y seguir respetando hasta el día final, mientras estemos peregrinando aquí, ceñirnos a lo que la Escritura nos dice que son las claves para vivir en victoria. Y la primera y más importante de todas es conocer la verdad y, después de conocerla, vivir la verdad. Nada vulnera tanto nuestra vida espiritual como ser personas que vivimos una vida que no se ajusta a la verdad que conocemos del Evangelio. Quedo en descrédito. Mi autoridad espiritual se ve mermada. Cuando yo sé una cosa, conozco algo, pero no vivo de acuerdo a eso que yo conozco. Eso tiene un tremendo impacto negativo en mi vida personal y tiene un tremendo impacto negativo en la autoridad que como cristiano, primero, y como líder, en segundo lugar, tengo ante los ojos de la gente que me rodea. Vivir una vida que no se ajusta a la verdad que conozco le abre posibilidades al enemigo para derrotarme. Entonces, eso es lo primero, conocer la verdad. La verdad que conozcamos nos hará libres. ¿Por qué razón? Porque la plataforma en la cual el diablo trabaja se llama engaño y mentira. Engaño y mentira. Y el engaño y la mentira, como plantea Neil Anderson en sus libros, solamente puede ser derrotada no con fuerza, sino con la verdad. El engaño y la mentira solo pueden ser derrotados no agarrando del cuello a alguien, sino con la verdad. La verdad es la que nos hace libres. Y vamos a concluir aquí. Nos quedan solamente 2 minutos para llegar a las 8 de la noche, pero no tiene sentido querer entrar a la siguiente pieza de la armadura. Concluyo aquí con esta primer pieza. No he agotado ni mucho menos el tema, créamelo. Pudiéramos gastarnos todavía varias transmisiones y varias horas ahondando en este punto. Pero entendamos esto, la verdad es fundamental. La lucha del creyente no es una lucha de poder a poder, es una lucha del engaño y de la mentira contra la verdad. El diablo va a usar el engaño y la mentira para buscar frustrar los planes de Dios sobre mi vida y va a usar el engaño y la mentira para robarme de la vida abundante que Dios tiene para mí y para mi familia. ¿Cómo contrarrestar eso? La verdad. Conocer la verdad y número 2, vivir la verdad. Y ahí está la idea de ceñirme con la verdad, vivir de acuerdo a la verdad. Muchas veces no va a ser fácil ni cómodo vivir de acuerdo a la verdad, pero debo de determinar en mi corazón, conocer la verdad y luego vivir de acuerdo a esa verdad. No caer en descrédito, como dice el apóstol Pablo en otra parte de sus epístolas. Gracias a Dios por la palabra. El próximo jueves, créamelo, como siempre pienso, yo pensaba que hoy íbamos a correr ligerito sobre este pasaje, pero no, hoy solamente vimos
una de las piezas de la armadura. Cierro con esto. 3 imperativos. Estad firmes. Segundo imperativo, vístanse de toda la armadura de Dios. Tercer imperativo, fortalezcanse. Todos tiempo presente, lo que significa que es una acción continua. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no debe de ignorar. Estamos en una guerra espiritual muy seria, tenemos un enemigo muy serio y para poderlo vencer debemos de echar mano de los recursos espirituales que Dios nos ha dado para vencerlo. Dios ya ha decretado el triunfo a nuestro favor, pero hay algo que nos toca hacer a ti y a mí para verlo realizado y concretado delante de nuestros ojos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es mi deseo y mi oración, y mi invitación queda abierta para que el próximo jueves a la misma hora, a las 7, nos volvamos a ver en este espacio para tener otro momento con la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.